evangelista San Lucas concluye los relatos relacionados con el nacimiento de Jesús con la escena que acabamos de escuchar. Y de alguna manera esta escena sirve para cerrar ese periodo de la vida de nuestro Señor, pero también decirnos con más profundidad cuál es la vocación, para qué ha venido este niño que sabemos que va a ser el Salvador de Israel, que lo va a salvar de los pecados, que además no solo ha venido para salvar a Israel, sino para toda la humanidad, como lo vemos en la presentación que hacen los magos. Una pista para entender lo que San Lucas nos quiere decir la encontramos en el hecho de que al menos 4 veces en el texto que escuchamos se dice que María y José hicieron lo que hicieron para cumplir la ley del Señor. 4 veces aparece. Una insistencia, una forma de decir, esta familia, Jesús, busca por encima de todo cumplir la voluntad de Dios. Y esto es lo que ha venido a hacer Jesús. Pero además, ¿cuál es esa ley que ellos están cumpliendo? Esta insistencia en que fueron a Jerusalén para cumplir la ley de Dios. ¿Qué ley es esa? Fundamentalmente hay 2 prescripciones en el Antiguo Testamento para cuando nace un hijo. Y esos son los 2 que ellos fueron a cumplir allí. Sin embargo, aunque en el Antiguo Testamento estos 2 eventos están marcados como una parte de la vida de Israel, en ningún lugar dice que es obligatorio ir al templo. Eso los podían hacer en cualquier parte donde ellos estuvieran. El hecho de que ellos vayan al templo de Jerusalén tiene un valor especial. ¿Cuáles son los 2 mandatos? El primero es que cuando una mujer da a luz, tiene que esperar unos días, dependiendo de si es hombre o mujer, y después de eso se tiene que purificar. ¿Purificar por qué? Porque había varios elementos, varios eventos y cosas en la vida de Israel que eran considerados de alguna manera conectados de manera especial con lo sagrado. Y que cuando sucedían, no podía uno acercarse al templo así nada más, tenía uno que purificarse. Uno de ellos era el nacimiento. ¿Por qué? Pues porque pone en contacto a la mujer con la vida directamente, ¿no? Entonces esta era una de las prescripciones. Cuando una mujer tenía un hijo, dejando pasar un cierto tiempo, luego tenía que ir a ofrecer un sacrificio. Normalmente, si era una familia rica, podía ofrecer un becerro y una paloma. Si eran pobres, 2 palomas. Y si se fijan, ellos ofrecen 2 palomas, signo de que son pobres. Pero bueno, si pensamos un poquitín este rito, en realidad a la Virgen pues no le obligaba de por sí, ¿no? En el sentido de que sabemos que ella es madre de nuestro Señor Jesucristo, pero conservó su virginidad. Sin embargo, la insistencia, cumplir la ley de Dios, no se eximen. El segundo mandamiento es quizá todavía más importante, y ese mandaba que en Israel todos los primogénitos, es decir, los primeros hijos, sobre todo los varones, pertenecían de forma muy especial a Dios, y por derecho le tendrían que ser consagrados, y consagrados significaba sacrificados, pero claramente no se sacrificaban vidas humanas. Lo que se hacía era presentarlos ante el Señor y ofrecer un sacrificio en lugar de ellos. Era una forma de decir: Señor, reconocemos que este primer hijo, que es la bendición, ¿no?, de la fecundidad, te pertenece de forma especial. Ahora, para entender por qué y cuál es el significado de lo que está pasando aquí, tenemos que irnos otra vez al Antiguo Testamento. ¿En qué momento Dios les dice a los judíos que hagan esto, que le consagren sobre todo a los primogénitos? ¿Saben cuándo? A la salida de Egipto. Si se acuerdan, el evento
último que desencadenó que el faraón y los egipcios dejaran salir a los judíos fue Cuasa, ¿se acuerdan? La 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos de los egipcios. Ahora, este evento fue un evento terrible, no solo para los egipcios, sino para Dios mismo, en el sentido de que ese fue la 10ª plaga, el 10º intento de Dios de hacer que los egipcios los dejaran. En primer lugar mandó a Moisés a decirle al faraón, déjanos salir. Él no quiso, entonces les mandó una primera plaga para hacerlos reflexionar. Tampoco, en la Biblia dice que su corazón se endureció más. Les tuvo que mandar 3 veces 3 plagas, es una forma de decir el colmo de los colmos. No hubo manera de que lo aceptaran. Cuando ya no le quedó más remedio a Dios, entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo lo que los egipcios querían haber, o comenzaron a hacer con los judíos. ¿Se acuerdan? Y los egipcios son los primeros que hicieron eso. Dios manda la 10ª plaga solo cuando de plano no le queda más remedio y de alguna manera a regañadientes, no por gusto. Tan es así que les dice a los judíos después de eso, miren, ustedes han sido salvados por la muerte de los primogénitos. Sus primogénitos me pertenecen a mí. Es una forma de decir, la muerte de otros les ha salvado a ustedes. Ustedes por derecho deberían estar muertos también. Sin embargo, están vivos y por eso me pertenecen de forma muy especial. Este es el significado en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando María y José van al templo, van por un lado para que María se purifique y agradezca a Dios del don de la vida que ha dado, pero sobre todo van a llevarle a Dios a su hijo, al primogénito, a consagrarlo a Dios, a decirle, reconocemos que este hijo te pertenece. Ahora, piensen un poco, Jesús no es un judío cualquiera, no es un primogénito cualquiera. Y ahí es donde radica todo el sentido de esta celebración. Porque Jesús no solo es ser humano, es también divino, es Dios. Entonces no solo es un niño judío que es llevado delante de Dios para decirle, este hijo te pertenece de manera particular, sino que además es el hijo que en realidad es, ¿no?, por naturaleza Dios. Es por eso que en la primera lectura leímos un texto del profeta Malaquías, que nos dice, ¿qué está pasando aquí? Dice, de improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Es decir, el profeta está diciendo, va a llegar un momento en el que en el templo va a entrar, eso, no cualquier israelita, sino aquel que todos estamos esperando. ¿Por qué lo estamos esperando? Porque Él va a ser el que logre que realmente podamos ofrecer lo que se hace en el templo, que se haga como queremos que suceda. ¿Qué quiere decir eso? Pues miren, en el Antiguo Testamento había sacerdotes. ¿Qué eran los sacerdotes? Los sacerdotes servían un poco como puente entre Dios y los hombres, ¿no? Eran los que ofrecían los sacrificios que los humanos, los seres humanos, presentaban a Dios. Eran un puente, y de hecho, si se fijan en latín, al Papa se le llama el sumo pontífice, ¿no? El sumo pontífice, que significa el que crea puentes, el sumo pontífice, el creador de puentes entre Dios y los hombres. Pero si consideramos un poquito más la cosa, ¿qué se necesita para construir un puente? Se necesita tener una estructura que se apoye en los dos lugares, ¿no?, en los dos lados. ¿Qué se necesita para crear un puente entre dos personas? Alguien que esté en relación con los dos, ¿verdad? Pero ¿qué había pasado con Dios y los hombres? Que con el pecado original, los hombres habían cortado los puentes y habían dicho, no queremos nada que ver con Dios. Es decir, no había ningún ser humano que pudiera servir de puente. Es como si ustedes tienen dos personas que están peleadas, ¿quién las puede reconciliar? Alguien que sea amigo de los dos al mismo tiempo. Si es solo amigo de uno, el otro le va a decir, ¿qué haces tú acá? ¿No? Se necesita uno que sea amigo de los dos.
Entonces, para que hubiera un verdadero sacerdote, se necesitaba alguien que estuviera en relación con los hombres y con Dios. No había. O éramos hombres o es Dios. No había hasta que Dios se hace hombre. Y entonces, ya no es solo hombre, aquí, un judío presentado, es también Dios. Entonces, no solo es un judío que es presentado, es Dios, Hijo, que va al templo, a esa casa que es de su Padre y que le pertenece a Él también. Por eso es por lo que Malaquías, como les digo, dice, va a llegar uno que no es el mismo, que es el que nos va a permitir verdaderamente poder ofrecer sacrificios como se debe, como queremos. Y también es por eso que en la segunda lectura de la carta a los Hebreos dice que Jesús pudo ser sacerdote. ¿Por qué? Porque por un lado era parte de nuestra familia, la familia humana. Compartió con nosotros los sufrimientos, pero al mismo tiempo es Dios. Y todo eso lo vemos en esta lectura de cuando Jesús es presentado en el templo. Ya aparece aquí su misión. ¿Se acuerdan que les dije? El mandamiento de consagrar al primogénito aparece en el Éxodo, cuando Dios libera a su pueblo de Egipto. ¿Cuándo es que la misión de Jesús se va a llevar a cumplimiento total? En su Pascua, cuando Él morirá y resucitará. Entonces, en este texto ya debemos un poquito en contraluz cuál va a ser su misión. Su misión va a ser la de servir de puente, de ser el sacerdote. Lo va a hacer precisamente a través de su muerte y resurrección en la cruz, de la fidelidad total. Él es el Hijo perfecto que ningún ser humano ha sido y al mismo tiempo es Dios. Y por eso puede conectarnos a los dos. Es por eso que Simeón, este anciano que está esperando ahí en el templo, dice que le dice a Dios, ya me puedes dejar ir en paz, porque he visto a tu Hijo, al Mesías, la luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La luz. Esta fiesta se llama también fiesta de la Candelaria, porque se suelen encender velas que nos recuerdan esa luz. ¿De qué nos sirve a nosotros saber esto? Pues miren, si nosotros podemos estar aquí, ahora, el domingo, cualquier de la semana, delante del altar y podemos presentarle a Dios no solamente el pan y el vino, sino sobre todo todas las obras buenas que hemos hecho, nuestros sufrimientos, nuestras preocupaciones, nuestras intenciones, es por el Señor Jesús, porque Él está aquí y es el que nos sirve de puente, de sumo sacerdote. En realidad nosotros, que somos llamados sacerdotes, no lo somos en virtud de lo que nosotros vivimos o de nuestras cualidades, porque somos también pecadores, ¿no? Tampoco nosotros podemos hacer de puentes por naturaleza. Si podemos intervenir es porque le prestamos al Señor Jesús nuestra persona, pero es Él el que sirve de puente. Entonces, cada vez que nosotros estamos viniendo aquí, cada domingo, que le pedimos a Dios, que le ofrecemos, lo que estamos haciendo es precisamente sirviéndonos de su sacerdocio, que Él nos ha invitado a nosotros en el bautismo a también compartir, cada uno de manera distinta, pero cada uno de manera real. Esa es la primera cosa, el sacerdocio. ¿Qué es el ser sacerdote? Y que el sumo sacerdote es el Señor Jesús, y que nosotros en esta fiesta lo celebramos y lo recordamos. Le agradecemos que permita que nuestras vidas no se acaben en la nada, sino que tengan un valor. Ese valor a Dios le llega a través de Él. Y segundo, para terminar, quisiera subrayar una cosa. Si se fijan, María y José con el niño van al templo. Y en el templo seguramente se encontraron con los sacerdotes, ¿no?, que ofrecían los sacrificios. Sin embargo, no se dice de ninguna persona importante que haya salido al encuentro y haya reconocido a Jesús. Solo de dos personas ancianas, que ni siquiera tienen un lugar, vamos a decir, de poder. Son gente que espera el Mesías, que vive de esperanza. Y esto es bien importante, porque nos enseña que la presencia de Dios
es detectada sobre todo por eso, por los humildes y los que esperan, los que saben esperar. Por eso vamos a pedirle en este día, en el que celebramos la presentación del Señor, primero que nada que aprendamos de la familia de Nazaret, verdaderamente a poner por encima de todo el vivir de acuerdo con lo que Dios nos pide, la ley de Dios. Segundo, que recordemos que todo lo que nosotros vivimos adquiere un valor eterno por el hecho de que nuestro Señor se ha hecho nuestro hermano y nos permite ofrecerlo. Que cualquier cosa que vivamos se puede transmitir, se puede ofrecer a Dios y Él es el que nos lo permite. Y tercero, que la humildad y la esperanza sean lo que nos permita descubrir a este Señor que nos viene a llevar al Padre. Que no nos cerremos, sino que con humildad abramos nuestros ojos y nuestro corazón.